En el vídeo de hoy vamos a ver una idea de apertura muy interesante que utilizó el noruego Magnus Carlsen para imponerse al gran maestro Alexei Sarana durante el torneo de Europa de clubs. Hay quien dice que el ajedrez moderno ya está muerto en cuanto a nuevas ideas de apertura porque está todo ya absolutamente estudiado, pero quedaos porque esta idea es muy interesante y la vais a poder aplicar en vuestras partidas, así que ¡vamos a verlo! La partida empezó con E4 y tras C5 ya defensa siciliana, Carlsen decide jugar caballo F3, la opción principal. Aquí su rival optó por D6, hay varias jugadas, caballo C6, D6, E6 son las principales, pero después están también caballo F6, G6, incluso A6 y hasta B6. Por eso es una de las defensas más utilizadas porque es muy versátil y se pueden llegar a muchos tipos de posiciones diferentes. En este caso, Sarana jugó con D6, planteando posiblemente la defensa Najdorf. Aquí Carlsen podría haber jugado D4, que es la variante principal, pero sorprendió con una jugada bastante enigmática, que es alfil C4. Fijaos que esto parece una apertura italiana, E4, caballo F3, alfil C4, cuando las negras juegan con E5 y caballo C6, pero aquí es algo diferente porque las negras han jugado C5. Esto se suele decir que no es tan bueno contra la siciliana porque las negras pueden contestar ahora con E6 y después en algún momento van a poder expulsar a nuestro alfil de esta diagonal con un posible D5, pero fijaos la idea de Carlsen, que es muy interesante. Sarana jugó con caballo F6 y caballo C3. Aquí Sarana ya tiene un dilema porque si quiere jugar la defensa Najdorf sería jugar con A6 para llegar al tipo de posiciones que conoce, pero aquí juega E6. Fijaos que si las negras continúan con A6, realmente después de A4 todavía tendrían que tomar una decisión, si jugar con E6, si jugar con caballo C6, etc. En este caso Sarana juega con E6 y ahora ya hemos salido de los caminos convencionales de la defensa Najdorf y ahora Carlsen, que no se ha comprometido todavía con el peón de D, juega D4, entrando en las variantes principales. Pero es que después de C por D4, lo natural sería capturar con el caballo y llegar pues a ese tipo de posiciones con el alfil en C4, quizás enrocarnos en corto y puede que las negras lo conozcan, pero es que después de dama por D4 ya hay muy pocas partidas que se han jugado en la práctica. Las negras ahora pues ven que la dama está en el centro del tablero, que pueden desarrollar el caballo con ganancia de tiempo y se disponen a ello con caballo C6 atacando la dama. La dama se retira a D3 y llegamos a un tipo de posición que para la mayoría de jugadores de siciliana no estará familiarizado, porque fijaos, el caballo muchas veces no sale por C6, sino que sale por D7 y además la estructura de peones ya está bastante fija, tipo Scheveningen, con los peones en D6 y en E6. La mayoría de jugadores de siciliana no estarán lo suficientemente familiarizados, por lo tanto es un orden de jugadas muy interesante para despistar a nuestros rivales, y además que nuestro plan va a ser muy sencillo. Fijaos, las negras quieren evitar estos posibles saltos de caballo B5 y lo evitan con A6 también para en algún momento jugar B5 y molestar a este alfil, pero Carlsen desarrolla rápidamente alfil F4 y vemos que tiene los dos alfiles bien situados, los dos caballos en el centro, la dama ya centralizada y está preparado para enrocar en corto o en largo. Y Sarana vemos que todavía le falta algún tiempo para enrocar y que tiene que desarrollar todavía los alfiles. Por lo tanto, tras alfil F4 la posición de las negras es algo incómoda, sobre todo porque no es fácil encontrar un plan. De hecho aquí Sarana inventa un caballo G4 para intentar ocupar esta casilla en E5 y bloquear. Fijaos que la jugada E5 no es algo que quieran hacer las negras, porque después de alfil G5 vamos a poner muchísima presión con la clavada, el caballo puede venir a D5, nos podemos enrocar en largo, presionar el peón de D6, esto ya sería clara ventaja de las blancas. Por lo tanto, caballo G4 y Carlsen no se despista, continúa con torre D1 poniendo muchísima presión en este peón de D6. Sarana juega dama B6, renunciando a la defensa de este peón y buscando algo de contrajuego. Estamos amenazando jaque mate en F2, no seamos glotones y capturemos este peón porque nos dan jaque mate en una sola jugada. Por lo tanto, Carlsen lo tenía que evitar. Una jugada muy natural sería jugar con enroque corto, pero Carlsen jugó dama D2, muy interesante también, y vamos a ver la idea un poquito más adelante. Sarana continuó con alfil E7 y alfil B3, quiere también defender el peón de B2 antes de capturar el peón de
de D6. Ahora ya sí, Sarana lo defiende, poniendo el caballo entre el alfil y el peón, así defendiéndolo de manera indirecta. Y ahora Carlsen hace una idea muy interesante. Fijaos que lo natural sería a lo mejor capturar y enrocarse en corto, pero Carlsen decide jugar con el rey en el centro, con el avance H4, de lo más interesante. Fijaos, las negras continuaron con dama C7 y ahora la idea de Carlsen va a ser poner muchísima presión en el peón de D6 intercambiando los alfiles de casillas negras. Cuando cambiamos estos alfiles, el peón de D6 va a ser mucho más difícil de defender. Tras alfil G5, de hecho, ya las negras tienen una decisión muy difícil porque, fijaos, si juegan F6 para evitar este cambio de alfiles de casillas negras, alfil E3 se han debilitado muchísimo y ahora este alfil es el que es un auténtico monstruo y va a poder presionar muchísimo este peón de E6. Por lo tanto, Sarana aquí decide jugar con B5, pero tras alfil por E7, rey por E7, dama G5 jaque, rey F8, ahora vemos que las negras no van a poder enrocarse y van a tener siempre esta presión en el peón de D6 que va a ser muy difícil de defender. Aquí Carlsen decide igualmente no enrocarse en corto, sino poner más presión con torre H3. Ahora la torre puede venir por G3 o incluso por F3 para poner presión en la especie de enroque de las negras. Aquí Sarana continúa con H6, dama D2 y ahora ya fijaos que el peón de D6 está bajo ataque. La única manera de defenderlo sería jugar con rey E7, pero seguramente tras torre G3, torre G8 las negras quedan muy pasivas y no es el tipo de posición que le gustaría defender a Sarana. Por lo tanto, optó por jugar alfil B7, sacrificando el peón. Tras caballo por E5, caballo por E5 y dama por D6, Carlsen ya ha ganado un peón, pero eso sí, las negras tienen bastante compensación porque el caballo en E5 está perfectamente ubicado, el alfil en B7 también, y fijaos que las piezas de Carlsen no son tan activas. Este alfil de B3 no tiene ninguna casilla posible y el caballo de C3 prácticamente tampoco. Solamente la única función que tiene es defender el peón central de E4. Pero fijaos porque Carlsen en finales es un auténtico artista. Tras rey E7 se retira D1, G5 por parte de Sarana, que jugó muy bien esta fase de la partida. La partida continuó con A3, alfil C6, alfil A2, A5, intentando poner más presión en el flanco de dama, H por G5, H por, torre por y B4 por parte de Carlsen para que las negras no fueran quien le hicieran este B4 molestando y además amenazando capturar el peón de E4. Por lo tanto, B4 bloqueando el flanco de dama, pero realmente las negras están tan activas que esta posición es de igualdad según los módulos de análisis. Pero los módulos de análisis no saben que las blancas las conducen Magnus Carlsen y va a hacer auténtica magia. A por B4, torre H4 por parte de Sarana atacando el peón de E4, Carlsen lo defiende con F3 y G4. En este tipo de posiciones, a las negras cuando tienen desventaja material en un final, le interesan todos los cambios de peones posibles. No le interesan los cambios de piezas, pero sí de peones, porque cuantos menos peones haya, más probabilidad de tablas. Imaginad si las negras intercambian estos 3 peones por estos 3 peones. Ya se quedaría solamente un 2 contra 1, que lo más probable es que acabe en tablas. Por lo tanto, el bando defensor quiere cambiar peones, el bando que tiene ventaja material, en este caso un peón de ventaja, quiere cambiar piezas por lo general. Aquí Carlsen tras G4 evita este cambio de peones con F4, ataca el caballo que se tiene que retirar y ahora G3. Defendemos el peón, atacamos la torre, tras torre H1, rey D2, la torre de las negras está muy activa, el rey se tiene que esconder en C1 y torre H3 poniendo presión en el peón de G3. Todavía esta posición, según los módulos, está completamente igualada, pero vamos a ver cómo Carlsen mete muchísima presión y no es nada fácil de defender. Torre D3 por parte de Carlsen, jaque, rey B2 y torre 1 poniendo muchísima presión ahora en el peón de E4, que tiene que ser avanzado tras E5, rey E8, caballo D1 maniobrando, intentando quizás en algún momento un caballo F2 para atacar este peón, también un caballo E3, quizás también un C4 para que corra el peón de B y en algún momento cree muchas molestias a las negras. Tras alfil E4, torre D2,
torre G1 poniendo presión de nuevo en el peón de G3. Fijaos que Carlsen no tiene las piezas tan activas como las tienen las negras y es muy difícil defender todo a la vez, pero va a encontrar un contrajuego muy interesante. Caballo C3. Fijaos que aquí puede pensar uno que se puede estar metiendo en problemas Carlsen, porque tras alfil F3, que es un error, lo correcto hubiera sido retroceder con alfil C6 para defender el peón de B5, pero es que, fijaos, tras alfil F3, caballo por B5, parece que tras torre por G3, este peón de G da muchísimo miedo. El alfil de F3 está controlando al peón de B y en algún momento, tras torre G1, G3, G2, las negras pueden pensar que pueden estar hasta ganando, porque el peón de F4 también está en el aire. Pero es que Carlsen encuentra aquí un recurso maravilloso, que es F5, muy buena jugada, sacrificando el peón, pero es que si E por F5, tras caballo D6, el rey pues se tiene que ir, por ejemplo, a la casilla F8, pero caballo por F5, atacamos la torre y amenazamos el jaque mate en la última fila con torre D8, por lo tanto, las negras no tienen una buena retirada con el rey y las blancas estarían ganando. Las negras jugaron caballo por E5, pero ahora de nuevo otro jugadón de Carlsen. F6, muy buena jugada. ¿Cuál es la idea de esto? Porque parece que hemos perdido un peón y ahora las negras tienen este peón pasado que nos va a generar muchísimos problemas. Pero es que las blancas ya están prácticamente ganando. La amenaza de las blancas es muy simple. Caballo C7 jaque, rey F8 única jugada y ahora torre D8 sería jaque mate. Las negras lo evitan con caballo D7, pero después de caballo D6 jaque, rey F8, otro jugadón brillante de Magnus Carlsen, caballo F5 sacrificando el caballo, y es que después de E por F5, torre por D7 estamos entrando, primero amenazando el jaque mate en D8, pero también el peón de F7 y las negras están completamente perdidas. De hecho, después de caballo F5, Sarana abandonó. Vamos a volver al principio para repasar esta idea de apertura de Magnus Carlsen, que es de lo más interesante. Comienza con alfil C4 para entrar después en las variantes principales con D4 capturando de dama y retirándose a la casilla D3. La idea, poner muchísima presión en el peón de D6, desarrollar rápidamente con el alfil F4 la torre a D1 y fijaos que no siempre nos enrocamos en corto, podemos lanzar rápidamente un H4 y estar unas jugadas con el rey en el centro para ver cómo se desarrolla nuestro rival. Espero que lo podáis practicar en vuestras partidas, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Suscríbete. Ve al siguiente vídeo.